Hola chicos, bienvenidos al canal. Estamos en un nuevo video de Argot Slater. Esta vez estaremos hablando sobre cómo progresar rápidamente dentro del juego, pero quiero hacer varias aclaraciones. La primera es, ¿a qué nos referimos con progresar? Nos referimos a tener cierta cantidad de poder en nuestros personajes para poder pasar la gran cantidad de contenido que nos da el juego. Estamos hablando de los combates en cadena, estamos hablando de las etapas de jefe mundial, de los eventos de carnaval. Entonces estoy hablando más o menos de eso, y también del PvP hasta cierto rango. Es decir, por ejemplo, en mi servidor el poder máximo de ataque está ahorita rondando los 550 millones, 550 mil más o menos. Entonces, la idea es mostrarles cómo yo llegué a esas cantidades y cómo poderlo hacer de una manera rápida. ¿Listo, chicos? Así que si están suscritos al canal, los invito a que dejen un like, a que dejen un comentario, y si no están suscritos, los invito a que se suscriban. Muchas gracias a todos aquellos que han comentado los últimos videos. Chicos, voy a empezar a darles gracias en los siguientes videos, así que los invito a que me dejen en los comentarios Argot salúdame, y así lo haré en el siguiente video. ¿Listo, chicos? Entonces arrancamos. Creo que lo primero y lo más importante, y de lo que ya les he hablado muchísimo, es el tema de la profundidad de campaña. Traten de hacer la mayor cantidad de niveles que puedan. ¿Qué es lo que pasa? Que una vez, por ejemplo, ustedes superan el nivel 150, ya les empieza a pedir a ustedes 3 equipos. Entonces ya van a necesitar sí o sí 3 equipos para empezar a progresar. Entonces eso va acompañado del siguiente consejo que ya les voy a dar. Una vez lleguen a el piso 200, creo, si no estoy mal escuchado, que ya les pide 4 alineaciones. Ya mañana yo aspiro a estar rondando el piso 200, y entonces ya voy a tener que usar 4 alineaciones. Eso va acompañado del siguiente consejo, que es subir los personajes a LR la mayor cantidad que ustedes puedan, bajo ciertos límites. Tengo un video donde les hablo de los 3 personajes más importantes y de los personajes menos importantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez tomas eso como guía, vas a empezar a subir a tus personajes. Es importante que subas a todos tus personajes mínimo a nivel 65. ¿Por qué? Porque a partir del nivel 65 les va a empezar a ustedes a pedir de estos cristales carmesí. Y estos cristales carmesí a veces son complicados de conseguir, no son tan fáciles de conseguir. Entonces yo les recomiendo que a los personajes que no les interese subir a LR, no lo suban más allá del nivel 65, pero sí traten de subirle otras características, como cuáles. En este caso serían en vínculo, importantísimo, y si tienen posibilidades de aumentar estrella porque sean personajes que les salen a ustedes con cierta frecuencia, háganlo. ¿Por qué? Porque todo eso les va a subir a ustedes el PC total. Y una vez ustedes suban el PC total, van a mejorar acá este tema de los atributos. Entonces, una vez ustedes mejoren este tema de los atributos, pues van a obtener mucho mayor PC. Entonces, conforme ustedes suban, van a mejorar ataque, defensa, puntos de vida. Tienen esta área llamada mejora de nivel estelar, la cual les va a permitir mejorar distintas facetas: defensa, resistencia crítica, defensa crítica, tasa de bloqueo, puntos de vida, tasa de restauración, tasa de regeneración, robo de vida, ataque, tasa crítica, daño crítico y tasa de perforación. Listo. Todo esto está vinculado, muchachos. Entonces, mientras ustedes más suban o más bajen en la profundidad de campaña, más recursos van a tener para poder subir a sus personajes, llevar al menos los básicos hasta nivel 65, y de ahí empezarse a concentrar en los personajes y en los equipos que van a empezar a formar como equipos LR. Ahora, mínimo debes tener 5 personajes para equipo LR. Si ustedes pudieron estar y sacar a Uta, Uta es un personaje muy importante que les va a ayudar a ustedes en sus alineaciones. Es súper importante. Y también sería importante que tuvieran al menos un personaje de carnaval, que ya puede ser el Kaneki que hay en este momento, que es el 100 pies, o Kishou Arima. Si este video lo estás viendo cuando ya esos banners ya pasaron, pues la idea es que tengas algún personaje de carnaval que ya haya estado establecido, o que en este momento esté cuando estés viendo el video. Ahora, ¿qué debes tener presente al momento de formar a tus personajes? Lo que debes tener pendiente es aumentar sus estrellas, si lo puedes hacer, aumentar el límite sí o sí. Por ejemplo, acá vean, ya límite alcanzado. Yo trato de que mis personajes lleguen al máximo de su límite para obtener la mayor ganancia en sus características. Estamos hablando tasa crítica, daño crítico, bueno, todo lo que tiene este tema del límite.
Células RC, tratar de colocarle las células que le vengan mejor. Entonces, si es un personaje atacante, tratar de que sean de daño crítico y tasa crítica. Si son defensivos, vida y defensa, resistencia crítico. Bueno, si quieren que hablemos sobre esto individualmente para los personajes, por favor déjalo en los comentarios. Vínculo, chicos, ya esto he hablado largo y tendido. Súper importante que esta área la tengan habilitada en sus personajes tier. ¿Qué quiero decir con personajes tier? Los que tienen principalmente en su alineación. Y finalmente la potencia. La potencia sí o sí, chicos, debe estar abierta al máximo. Yo he estado tomando esto un poco a la ligera porque ahorita estoy haciendo el evento de carnaval y estoy tratando de concentrarme en eso y en el tema del vínculo. Entonces, si hago vínculo, no hago potencia. Si hago potencia, no hago vínculo porque no tengo suficiente todavía estamina. Listo, muchachos. Ahora, si quieren que hablemos en profundidad de este tema de la potencia, por favor igual déjalo en los comentarios. Listo, muchachos, entonces ya hemos abarcado distintos temas que pueden llevar a que avances muy rápido. Por ejemplo, vean, en este momento mi PC está en los 534.000. Acá básicamente así va mi alineación. Si nos vamos y miramos en el PvP, entonces vamos a ver que yo estoy acá en el rango 29, pero vean, el rango 17 está sobre los 545.000. Vamos a ver si me deja subir un poco más y vemos cómo están las cosas un poco más arriba. Entonces vamos a ver si me deja, vamos a ver. Bueno, lo máximo que me dejó fue rango número 15, entonces estará rondando sobre los 555.000. Yo he visto rango 10 sobre los 555, 560, entonces por ahí está rondando. Estoy muy cerca, tengo que seguir mejorando a mis personajes para poder potenciar, pero obviamente mientras más suba, pues más voy a tener que tratar de farmear para mantenerme. La misma historia con la arena de fuerza. Recuerden que esta pide personajes específicos y estamos rondando, vean, el número 10 está rondando sobre los 486.000. Yo estoy en 478.000, estoy muy cerca. Tengo que seguir mejorando a mis personajes. Y pues la arena en tiempo real, como sabemos, esta ya es de sincronización 1 con 1 y demás. Vamos a ver los rankings. En este momento no hay nada disponible porque estamos hasta ahora en la primera etapa que dura todavía 26 días. Te invito a que me dejes en los comentarios cómo te ha ido acá. Entonces ya hemos hablado sobre combate en cadena, lo importante que es tu alineación y más o menos que tú veas en cuánto está el promedio de tu servidor. Tu servidor puede que esté, no sé, en 1.000.000, por ejemplo. Entonces tú dirás, no, Benargot, o sea, que me digas que así fácilmente puedo obtener 550.000 no me sirve porque es que mi servidor tiene muchísimo más poder. Ahora, si nos vamos por ejemplo a la organización, es importante que trates de estar en una organización que tenga bastante actividad. Yo en el servidor que estoy se me ha dificultado mucho encontrar personas que estén en el mismo servidor y que hablen español. Entonces pues en este momento estoy solito, solo. Y bueno, hacer el jefe de profundidades es importante para obtener recursos. Lo mismo acá en el desafío semanal, es también súper importante terminarlo. Yo me lo estoy tomando un poco a la ligera, pero bueno, ahí vamos. Y finalmente, pero no menos importante, revisen el ranking de fuerza. No por los triple S, porque estos triple S ya sabemos que son los personajes más recientes y demás, sino mírenlos más que todo para saber qué personaje subir. Entonces, por ejemplo, los rangos SS, entonces miren ustedes cuáles tienen ya a nivel 65 y que desde ahí puedan empezar a subir para mejorar sus cuentas. Esto es una maravillosa guía que no dejen ir. No es perfecta, ya de eso hablamos en otro video, pero les puede servir muy bien. Y no dejen ir los eventos. Los eventos es bien importante que los tengan presentes y los hagan todo lo que puedan. ¿Por qué? Porque eso les va a dar recursos a ustedes muy importantes para seguir mejorando a sus personajes. Creo que lo único que se me sale es la prueba infinita. Chicos, la prueba infinita, háganla, traten de subir lo máximo que puedan. ¿Por qué? Porque esto igual les va a dar una muy buena cantidad de recursos. Vean, acá van a obtener especialmente estos datos de fuerza que ya vimos dónde se usan para poder mejorar aún más. Vean, esto sí o sí les va a ayudar un montón. Yo lo tengo súper retrasado, pero súper retrasado, porque como les digo, muchachos, yo he estado muy concentrado en el combate en cadena. Pero yo creo que una vez llegue al nivel 200 ya paro ahí y empiezo a desarrollar todo este tema de las batallas infinitas y demás, porque son muy importantes estos desafíos de prueba infinita. Entonces los invito, muchachos, a que usen estos consejos, si lo pueden llamar,
para mejorar rápidamente sus cuentas. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Recuerda que tengo otro canal donde subo también otros juegos diferentes y pues de pronto te pases por ahí y la pases bien. Recuerda que tengo Discord, recuerda que tengo Facebook y nos vemos en un próximo video. ¡Come on, chicos!